momento al final pues poder hablar de esto. Yo tenía 22 años, era un joven cadete, en aquella época era alto y apuesto, en la Academia General Militar, y a las 6:23 de la tarde estábamos estudiando para un examen muy importante. El día siguiente empezamos a oír ruido, salimos fuera, empezaron a decirnos lo que estaba pasando esto, y claro, enseguida nos hicimos la pregunta de, y es verdad lo que cuento, igual mañana no hay examen. Claro, teníamos 22 años, éramos cadetes, hubo examen. Pero sí que es verdad que yo recuerdo que a pesar de ser joven, el ejército estaba muy crispado, muy quemado. Yo tengo el recuerdo vago de que en la academia pensamos algo así como es normal, esto se veía venir, esto tenía que pasar. Luego es verdad que como le pasa al profesor Enrique, que acabamos de hablar 2 palabras, me leí el primer libro que salió, el 23F, el de Pilar Urbano, con la venia, yo indagué el 23F. Es verdad que es una versión muy adaptada a lo que se filtró, a lo que se quiso que se conociera, que lo vamos a ver ahora. Está a años luz de lo que hoy es el 23F. Pero es verdad que Pilar Urbano ya apuntaba algunos temas. Yo me enganché al tema, he tenido oportunidad de seguir leyendo y sobre todo he tenido oportunidad de acceder a muchos de los protagonistas del 23F. Concretamente con el teniente coronel Antonio Tejero, pues ha habido una relación de amistad de nuestra familia y he tenido muchas tardes la oportunidad de hablar con él. Pero él no habla del 23F, pero con otros muchos sí. Y sin más, pues este es mi relato, ¿no? Del 23F se dice que fue un intento de golpe de Estado para volver al franquismo. Se dice, y es lo que la mayoría del pueblo español sigue pensando, sigue creyendo, que fue perpetrado por el Ejército y la Guardia Civil, los más inmovilistas y exaltados de ellos, para terminar con la joven democracia española, como una traición al rey, quien finalmente puso a los militares y guardias civiles en su sitio y nos salvó, y con sus culpables condenados. Y esto, como acabo de decir, esta es la versión oficial de los hechos. Hoy sabemos que esto es lo que no fue el 23F. Esto estaría en un extremo, que contenta una parte de la población. En el otro, quizás más a la derecha, los más conservadores son de la opinión de que esto lo orquestó Su Majestad, el rey Juan Carlos I, que abro y cierro un paréntesis muy rápido y animo, y estarán conmigo, que no caigamos en el presentismo. El presentismo es tratar de juzgar lo que pasó entonces con los ojos de ahora. El rey emérito se le está criticando por muchísimas cosas, pero les pido que eso lo dejemos aparte, que juzguemos lo que hizo o no hizo el rey en aquel año 1981. Y cierro el paréntesis. Pero esa teoría lo que dice es que el rey fue el inductor, el que lo propició, el que lo diseñó, el que empujó a los militares y a los guardias civiles, traicionándolos, metiéndolos en el Congreso para luego él erigirse como el salvador de la patria y que finalmente ocurriera lo que sí que es verdad que terminó ocurriendo, que la monarquía y el rey en concreto salió reforzado y además en complicidad con el PSOE, con la izquierda, y esas dos variables, lo del rey de manera inmediata y el PSOE al año siguiente, Felipe González ya alcanzó la presidencia del gobierno. O sea, esa teoría para mí conspiranoide lo que dice es que el rey organizó todo eso para que se consiguieran esas dos cosas. Insisto que esas dos cosas se van a conseguir, pero no porque se diseñara en origen. Yo la verdad que conozco, y no es que yo sea un iluminado ni nada, porque, miren, alguien dijo una vez que los trenes son al 11M lo que las cintas grabadas, horas y horas de grabación, son al 23F. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que sí que es verdad que los trenes nos dirían mucho más de lo que pasó el 11M que las cintas. Porque las cintas, para mi gusto, no dejarían de ratificar el grueso de lo que ya sabemos. Quizás alguna cosa, por el 100% de la verdad, yo desde luego no la tengo. Pero el 23F lo que parece que en realidad fue no tanto un intento de golpe de Estado, sino una operación correctora del sistema
para cambiar el gobierno. Luego veremos que la acción de Antonio Tejero en el Congreso, ni siquiera eso deberíamos llamarlo golpe. Eso se relaciona más con lo que históricamente en España hemos llamado un pronunciamiento. Es decir, cuando militares, en conveniencia con los políticos, se organizan para no cambiar un régimen, sino para cambiar un gobierno. Así es que la terminología, aunque ya golpe de Estado lo hemos normalizado, yo también lo voy a usar, pero en esencia es una operación correctora del sistema, veremos, diseñado por los servicios de información, en el que finalmente van a dejar que Antonio Tejero entre en el Congreso para utilizarlo de manera torticera para que pueda, y ya estoy anticipando el final, Armada erigirse en el Mesías y en el Salvador de la patria. Que esto fue diseñado por elementos del CSIC, elementos, no el CSIC en sí, con la participación de civiles, militares y guardia civil, que se hizo para corregir la preocupante deriva del gobierno de Suárez, con la aprobación parcial del rey, que es uno de los temas más controvertidos, y yo le voy a dejar claro cuál es mi postura. ¿Qué sabía el rey del 23F? La mitad, en términos generales. La entrada de Tejero en el Congreso, para mi gusto, el rey no lo sabe. Y el comportamiento que va a tener está alineado con los hechos que yo voy a relatar. Con solo algunos militares y guardias civiles culpables condenados, porque se decidió, era de tal envergadura lo que había ocurrido, era un movimiento en el que estaban implicados, desde luego, militares, guardias civiles, empresarios, políticos, y era de tal envergadura que la joven democracia no podría resistir, se colapsaría si se tomaran todas las medidas y se depuraran todas las responsabilidades. Se va a decidir en un acuerdo de Estado y de silencio de Estado en cerrarlo con que los que, simplificándolo mucho, los que salieron en la tele son los que van a ir a prisión. Se van a encausar solamente a 32 militares, que militares habría que haber encausado mucho más. Políticos, algunos también, y desde luego por responsabilidades éticas y políticas, a muchos políticos. Y perdón por pero se decide pasar página muy rápido. Yo creo que eso va a funcionar. Pasa que nos va a traer un perjuicio a los militares, que vamos a sufrir alguna vuelta de tuerca innecesaria, pero bueno, es que somos la única nación del mundo que ha televisado, si no un golpe de Estado, un pronunciamiento. Entonces se decide que los que han salido en la televisión y algunos más vayan a prisión. Lo veremos al final, ocultándose la verdad para no colapsar el sistema. Los libros que han ido saliendo, el que hablábamos de Pilar Urbano, este libro fue muy importante, Ricardo Porzancada, porque participa, es un doctor en historia, cuando está en prisión se hace la carrera de periodismo y el doctorado, y es el primer testimonio que tenemos visto desde dentro y aporta muchísimo. Ya la versión de esta nada que ver con Pilar Urbano. Palacios, para mi gusto, tiene una cosa buena y una mala. La buena es que pone al rey en el centro, o le da un protagonismo que quizás hasta ahora no se le había dado, pero para mí da vueltas de tuerca innecesaria. Jesús Palacios, si lo escuchan, dice de manera recurrente que el rey estuvo antes, durante y después. Y yo digo que estuvo antes. Antes solo para una de las dos opciones que se brindaban para sacar a Suárez del gobierno, que pasó a ser un asunto de Estado. Pilar Urbano escribió esto poco después, la gran desmemoria, poco después de que muriera Suárez, fue criticado por ello. En mi opinión, es un gesto feo sacarlo, pero ella dice que la editorial lo sacó cuando se correspondía, pero a mí me gusta mucho cómo habla Pilar Urbano, es una gran periodista, cómo lo cuenta, y es de las que nos da más datos concretos, sobre todo sobre esos dos personajes, Juan Carlos I y Adolfo Suárez. Y por último, hay dos libros, el de Roberto Muñoz Bolaños y Fuentes. Hay cientos de libros del 23F, pero estos dos últimos me gustan mucho porque están hechos sobre la base del sumario, y eso clarifica mucho más. Y esta verdad que yo cuento es la que ya Bolaños, Muñoz como Fuentes lo indican así en su libro. Bueno, el rumbo que me propongo
seguir. Bueno, mi propósito es ojalá que acierte tener labor de síntesis, porque voy a tener que pasar deprisa por muchas cosas, porque si no, no cenamos hoy. Pero vamos a ver la deriva de Suárez. Voy a hacer una diapositiva, una fotografía de cómo creo que estábamos en el ejército con la monarquía. Veremos cómo el CSIC incuba y diseña la solución armada. ¿Qué pasó ese lunes 23 de febrero? Y esto terminaremos rápidamente con un pantallazo para hablar de la pantomima que fue el juicio del 23F, en línea con lo que he dicho ya, porque había que pasar páginas rápidamente, y una valoración final. Vamos con la deriva de Suárez, y lo primero que voy a hacer es abrir una galería de protagonistas. Y ahí tenemos a Juan Carlos I. Es nombrado príncipe y por fin heredero. Sus relaciones con Franco eran muy buenas. Es que no debo enrollarme mucho. Tú me haces un gesto, Alberto. Si ves que me estoy enrollando mucho, ¿vale? Pero, resumiéndolo mucho, Franco al final de su época sabía que Juan Carlos I cambiaría esto. Él lo único que le pidió es que garantizara la unidad de España. Pero ahí tengo testimonios, no quiero leerlos ahora, de periodistas que dicen cómo Franco sabía y era consciente de que tenía que haber un cambio. Para hacer ese cambio va a contar con Torcuato Fernández Miranda, un jurista asturiano extraordinario, el fontanero, que está tan de moda, el artífice de la transición, que se cuenta que 8 o 10 años ya estaba haciendo sus calibraciones. Él se ofrece a ser el presidente del gobierno, que entonces era Carlos Arias Navarro, que llevaba una velocidad de crucero no aceptable para hacer posible la apertura política con respecto al régimen de Franco. Y Carlos Arias Navarro le dice al rey: me voy voluntariamente siempre y cuando a mi amigo Torcuato Fernández Miranda me sustituya. Luego Torcuato, en un acto de nobleza y de profesionalidad, no sé cómo llamarlo, le dijo: Majestad, yo creo que te voy a ser más útil siendo el presidente de las Cortes que no como presidente del gobierno. Y entonces lo que Torcuato diseña para la transición en 4 puntos. 1, hay que hacer del rey un gran rey y no un pequeño caudillo. Luego, una cosa importante era que había que ir de la ley a la ley pasando por la ley. Es decir, había que introducir la apertura política sin desmontar jurídicamente lo que tenía el franquismo, los 7 principios fundamentales, le llamamos. Bueno. Había que integrar a la izquierda y había que incorporar, y esto es muy sensato, y en esto es en lo que se va a equivocar Suárez, que va a pasar de ángel a demonio, de héroe a maldito, es que Torcuato Fernández Miranda lo que quiere es que para pasar del régimen de Franco a la democracia se haga con una democracia controlada y progresiva, y tiene sentido. Mientras que, y ya adelanto la palabra, Adolfo Suárez, cuando se nos va a venir arriba, para entendernos, y va a poner una democracia plena, sin control, desbocada. Tanto es así que el propio Torcuato Fernández Miranda le había pedido. ¿Por qué eligen a Adolfo Suárez? Es una elección para mi gusto muy sabia. Tienen que buscar a un hombre que sea más o menos de la edad del rey. El rey ya lleva demasiadas décadas que solo está entre personas mayores. Y es el momento. Suárez tenía 49 años y Juan Carlos I tenía 43. Había que poner a alguien próximo a su generación. Suárez había vestido la camisa azul de Falange, estaba absolutamente integrado en el régimen, como secretario general del movimiento, director de Televisión Española, pero aun siendo franquista no tenía una gran carga ideológica. Ya pertenecía al nuevo franquismo y bueno, pues es una elección buena, pensó Torcuato con el rey, porque puede contentar no a todos, pero sí a buena parte del franquismo y a buena parte de los progresistas. Por otra parte, Suárez es un hombre guapo, simpático, seductor, y necesitamos una persona que sea capaz de seducir, porque son muchas las conciliaciones que va a haber que hacer. Y en la cuarta variable se equivocan. Suárez no tiene proyecto político. No quiero llamarle pelele, pero sí que pensaron que necesitaban a alguien que cumpliera con lo que se pretendía hacer.
Y en esto se van a equivocar, porque Suárez va a demostrar que era un animal político, y además con mucho coraje, por no decir palabras más gruesas, que se va a enfrentar a militares y a todo lo que se pusiera delante. Y esto es lo que va a provocar que Suárez nos lleve prácticamente al abismo. Lo veremos. Ahí tenemos a Adolfo Suárez. ¿Y en qué consiste la deriva de Adolfo Suárez? Claro, es muy importante decir, esta primera parte se corresponde con el Suárez que yo digo héroe. Para hacer posible la apertura política hay que llegar a la ley de la reforma política. Para hacer eso, por este orden, primero hay que convencer a los militares, que tenían mucho predicamento en la época del franquismo. Si los militares no consiguen dar el visto bueno, es muy difícil que los procuradores en Cortes, los cerca de 500, hoy se llaman diputados del Congreso, no van a aceptar nada si no han dado sus bendiciones los militares. En una famosísima reunión, el 8 de septiembre del 76, Suárez se reúne con 32, con toda la cúpula militar. Se enfrentó a ellos y les convenció, les sedujo, les hizo ver la conveniencia de que había que dar apertura política, que había que hacerlo de manera progresiva, todo esto. Y enamoró y encandiló a los militares. Se cuenta que un capitán general andaluz, al salir, dijo: ¡viva la madre que te parió! Y con ese visto bueno, efectivamente, se hizo la ley de la reforma política. Ahí Torcuato Fernández Miranda, entre costuras, fue capaz de sacar esa ley que no prostituía para nada todo el entramado jurídico de la época. Y aquello se hizo y el 94% de los cerca de 500 procuradores dieron el visto bueno. Es un éxito absoluto de Adolfo Suárez, que ha conseguido candilar a militares y a civiles. Dicen que cuando se ven los reportajes, queda aprobada la ley de la reforma política y Adolfo Suárez se recostó sobre su asiento hacia atrás y hizo un suspiro de satisfacción y de haber hecho los papeles bien hechos. Entonces, ahí es cuando Suárez supuestamente se hubiera comprometido con Torcuato a quitarse de en medio. Has hecho lo que... Pero él ya no se quita de en medio. Tanto es así que Torcuato Fernández Miranda se enfada, se pelean, se va a vivir a Londres y va a morir pues sin reconciliarse con Adolfo Suárez. Adolfo Suárez se presenta a las elecciones y contra todo pronóstico el pueblo español vota centrismo, UCD. Digo contra todo pronóstico porque yo creo que unos de la derecha y otros de la izquierda se frotaban las manos. Alianza Popular con Fraga, pues convencidos de que en España el franquismo seguiría teniendo mucho peso en las elecciones, y Felipe González convencido de que después de 40 años ya tocaba a la izquierda. Bueno, por goleada ganó Adolfo Suárez con la Unión de Centro Democrático, sacándole 47 escaños al PSOE, y Alianza Popular ya ni lo sabemos. Y bueno, a partir de ahí hace la Constitución, una Constitución que la verdad que es modelo en el mundo entero, porque no hay regímenes como el nuestro que hayan pasado una democracia con la limpieza que se hizo en España, si bien, sobre todo lo de las autonomías, fue un desastre absoluto. El tema de las autonomías, pues en vez de enfrentarlo, pues sacaron la frase de café para todos. Es decir, los de las autonomías forales, históricas, el País Vasco y Cataluña querían tener sus privilegios ya en esa Constitución, y en vez de haber gestionado qué hacer con eso, pues a alguien se le ocurrió: mira, para que no haya problemas, café para todos. Y ese café para todos pues fue dar autonomía, por ejemplo, a mi tierra, Murcia, y dijo: autonomía, pues dámela, yo por que me den lo que sea, yo feliz, ¿no? Podía decir. Pero no lo pretendíamos. Y luego encima fue unas autonomías de distinta velocidad, o sea, al País Vasco y a Cataluña se le daban privilegios y cumplían con no sé qué y tal. Eso no contentó a nadie, muchos se echaron las manos a la cabeza, incluido Terradellas, que vino para ejercer de presidente de la Generalitat y fue el que dijo: hay que hacer un cambio de timón. Cambio de timón, ¿no? ¿Sí? O golpe de timón. Bueno, nos da igual. Es una pregunta que hago para ver si estáis pendientes. No, pero es verdad, el propio Tarradellas se echó las manos a la cabeza, era un disparate. Mira que Cataluña saldría beneficiada. El caso es que Adolfo Suárez aquí empieza su deriva hacia abajo.
se encuentra cómodo en el sillón de Moncloa. En su propio partido, la UCD, era un conglomerado de familias de centro, derecha, no era un partido monolítico como conocemos al PSOE o el PP, y ni siquiera ellos estaban satisfechos con lo que empezaba a hacer Adolfo Suárez, porque no daba recorrido político a nadie. Es un hombre que se convirtió en un huraño, se encapsuló. Como consecuencia de todo eso, y simplificando, son muchas las cosas que ocurren en aquella España del año 80-81, que va a generar el por qué hay que dar una solución que va a terminar desembocando en el 23F. La propia inestabilidad en la UCD. Punto número 1, la crisis política. La radicalización del nacionalismo periférico. Claro que empezaban a asomar las zarpas después de 40 años sin estar o estando callados. Amenaza del Estado de las autonomías, que hemos hablado. La crisis económica es que no se conoce nada, no hay parangón con lo que pasó en aquella época. Una alta inflación, es verdad que con la guerra de Irán el aumento del precio del petróleo se había disparado, pero el incremento acelerado, el paro, los conflictos. El IPC, ¿en cuánto está ahora? En un 2,5. Estaba en el 15% en aquella época. Ese era un disparate. Yo creo que no ha habido nadie que ha crispado por igual a la banca y al sindicato. España empezaba a ser un caos absoluto. Quizás esto es lo que habría que haber puesto en primer lugar, que es la escalada terrorista, los años de plomo. Nunca la ETA ha matado como en aquella época. Pues solo en el 80, 92 asesinados, 400 heridos. Ante la pasividad del gobierno, aquí tenemos un gráfico donde se ve el pico del año 1980. Y además esto se hacía, bueno, debido a esto, el ejército y la Guardia Civil se crispan con el gobierno de Suárez y concretamente con él, porque se está enterrando a sus víctimas por la puerta de atrás, por no decir que se niega que se ponga la bandera de España, y etcétera, etcétera. Entonces esto, desde el punto de vista militar, pues será muy duro para nosotros. Y ahora llega el sistema arbitrario de ascensos y también el ejército y la Guardia Civil se enfadaron mucho por el modus operandi de cómo se legalizó el PCE. Y esto tiene que ver con el general Gutiérrez Mellado, que lo subimos a la galería. El general Gutiérrez Mellado fue una pieza fundamental para hacer lo que quería Suárez, pero desde luego fue para nosotros como un elefante en una cacharrería. O sea, ellos se dieron cuenta que el ejército es verdad que estaba muy unido y había que demoler como fuera la cúpula militar. Había que destrozarla para evitar que el ejército tomara. Yo creo que se tenía que haber tomado otras medidas, porque bueno, ahora hablaremos de cómo estábamos el ejército en aquella época. Pero yo creo que el general Gutiérrez Mellado le faltó sensibilidad, le faltó, yo le diría, parece mentira que habiendo vestido el uniforme y sabiendo cómo funcionamos, porque los militares estábamos muy entregados en aquella época. Habíamos recibido el legado de Franco, bueno, que nos dijo a todos los españoles que guardáramos al futuro rey de España el mismo afecto y lealtad que a mí me habéis brindado, pero para nosotros los militares, siendo el rey el primer soldado de España, lo tomamos a pies juntillas. Y creo que si Gutiérrez Mellado lo hubiera gestionado de otra manera, pues no hubiera pasado esto. El sistema arbitrario de ascensos, mucho ruido con moverme. No importa. Bueno, esto va a ser muy importante y va a tener su influencia en el 23F. Históricamente en el ejército hemos ascendido por méritos propios, cursos, medallas y por antigüedad. Por primera vez nos encontramos que los ascensos con Gutiérrez Mellado pasan a ser a dedo. A dedo, que significa que aquellos que estén ad hoc con el gobierno de Adolfo Suárez ascienden y otros no. Y el primer perjudicado va a ser el general Milán del Bosch, que llevaba una carrera y estaba convencido que tendría que ser el jefe, estaba cantado dentro del ejército. Pero es uno de los grandes perjudicados cuando le toca ascender a teniente general por primera vez en la historia, porque ahora ocurre con más frecuencia. Pero entonces ascienden a 4 antes que a él. No le dan la jefatura del ejército, que es lo que se llama el GEME, y como ha hecho muchas veces la izquierda con el ejército, hay que decirlo, se le mandó al exilio, porque
Milán del Bosch pensaba, bueno, a ver si me dan la primera región militar, que era la de Madrid, como un mal menor, pero lo mandaron a Valencia. Entonces, la izquierda muchas veces, cuando algún militar es incómodo, a Franco lo mandaron a las Islas Canarias antes de la guerra civil. Y habían hecho lo mismo con el general Mola. Esto es importante que lo tengamos en cuenta porque tenemos a Milán del Bosch, que su motor es el rencor, es la frustración que tiene porque le han quitado a lo que se había dedicado toda su vida, ¿no? Y el modus operandi de la legalización del PCE. En aquella famosa reunión, Suárez le prometió a los militares que el Partido Comunista no sería legalizado, esto que digo a continuación es muy importante, con los estatus políticos que presentaba el Partido Comunista en el año 76. Es decir, tal como estaba el Partido Comunista, estaba fuera de la ley, porque para dar de alta a un partido político pues hay unas limitaciones y estaban fuera. Lo que no sabíamos los militares es que Suárez maniobra, y yo creo que muy bien hecho, pero esto es lo que tenía que haber explicado. Suárez y el rey y Torcuato piensan que España no puede ir a las primeras elecciones generales con un partido comunista en la clandestinidad. Hubiera sido una piedra en el zapato. Con poca psicología política que hubieran hecho, sabrían que el Partido Comunista nunca a nivel político iba a generar conflictos, nunca ha tenido gran representatividad. Y entonces lo que hizo Suárez es reunirse con Carrillo, que se había quitado la barba y tal, en Pozuelo, y le pidió y se prometió, no sé si lo tenemos aquí, bueno, esto es lo que dice el periodista Roberto Muñoz Bolaño, el objetivo fundamental que persiguió Gutiérrez Mellado fue acabar con el poder político, en fin, lo que acabo de decir. Esto es lo que consigue Suárez, y es que el Partido Comunista, al fondo vemos la bandera española, la constitucional, es decir, el Partido Comunista se compromete a reducir la carga marxista de sus estatutos, a abrazar los símbolos nacionales y, entre comillas, a no dar guerra una vez que se legalice. Yo creo que era lo mejor que nos podía pasar. Si no hubiéramos tenido, insisto, pues algo ahí que hubiera perturbado mucho. Pero esto a los militares no se les contó cuando estaba en la academia. Pero esto no se contó. Si Gutiérrez Mellado lo hubiera contado a los militares, pues lo hubiéramos dado por bueno. Como de hecho luego, cuando llegue la legalización, va a haber un ministro, el de Marina, que dimita. Pero el resto, muy, muy cabreados por el modus operandi, por las maneras, por la forma, no por el grueso de lo que se estaba haciendo. Porque encima saben que se legalizó el sábado rojo, en Semana Santa, de vacaciones, es que eso es sospechoso. Eso es hacerlo con mala fe. Bueno, ¿cómo estábamos el ejército en aquella época? Bueno, yo me atrevo a decir que el colectivo militar estábamos divididos en tres grandes grupos. Dos minoritarios a la izquierda y a la derecha. A la izquierda la UMD y a la derecha lo que vamos a llamar los inmovilistas. La UMD, y en el centro estábamos la mayoría del colectivo militar. La UMD pues fue un grupo muy pequeño de militares, poco representativos, pero a los que se les va a dar mucho eco y mucha voz, demasiada para mi gusto. Se adelantaron a su tiempo en 1974, dejándose llevar por la revolución de los claveles. Como estaban fuera de la ley, fueron detenidos, luego amnistiados y disueltos. Y a la derecha estarían los inmovilistas. ¿Quiénes son? Los que creen que puede haber un franquismo sin Franco, los que no aceptan la democracia en ninguna de sus versiones. Y bueno, pues no aceptan la democracia, indignados ante la situación y dispuestos a emplear la fuerza. Y ahí estaba Milán del Bosch, Tejero, Alvarado, Iniesta Canos, una serie de generales y tal. Y el centro, yo creo que lo recojo bien, la realidad del amplio colectivo militar es que estábamos educados en el anterior régimen, sintiendo respeto y admiración por la figura de Franco, pero muy leales a la corona y muy mentalizados ante las reformas del sistema que tenían que venir. Y en primer tiempo de salud, lo primero que nos dijeron es que no puede haber un ministro de la guerra, ni un ministro de tierra, de aire, tiene que haber un ministro de defensa, que sea civil, porque los militares tenemos que estar supeditados al poder civil. Y en primer tiempo de salud se entendió, y así todo. Y nos pilló el 23F indignados ante la situación y expectantes ante lo que pudiera ocurrir.
Ahora veremos que la mayoría de los militares les pilló por sorpresa el 23F, porque con la intención que se perseguía, el silencio y acotarlo al máximo era fundamental. Vamos a correr, que si no, no nos vamos. Les voy a hacer un resumen rápido de los tres grandes militares protagonistas. Empezamos con Milán del Bosch. Milán del Bosch es un hombre que ha hecho la guerra civil combatiendo contra el comunismo, le pilló en el Alcázar de Toledo, participó en el asedio, fue luego en la División Azul, fue combatiente y para estos años que estamos hablando es un hombre con mucho carisma, con mucho liderazgo, muy querido por su tropa y muy convencido de por ser un hombre entregado a la vida militar y con los cánones de la época estaba cumpliendo, como he dicho antes, absolutamente con todo. Ahora ya lo tenemos situado en Valencia, cociéndose en su propio jugo y absolutamente indignado porque han frustrado su carrera militar. Se cuenta que en Valencia, con una asociación de mujeres, compartiendo una paella, les dijo: yo no me moriré sin sacar los tanques a la calle. O sea, esa era un poco la mentalidad de Milán del Bosch. Cuando llegue Alfonso Armada, lo encuentra en esa situación. ¿Quién es Alfonso Armada? Es un hombre que va a ser crítico para la figura de Juan Carlos I. Es un general de división, de artillería, ha sido preceptor del rey desde que era un crío, creo que con 10 o 12 años, ya cogió al príncipe Juan Carlos de la mano, y el rey no tiene días suficientes en esta vida para agradecer a Armada lo muchísimo que hizo con él, para lo bueno y para lo malo, fue su referente. Con él creció, él lo educó, y cuando llegue el 23F van a tener, para mi gusto, una relación patológica, entre comillas, en el sentido de que los dos se quieren mucho y en ese momento se necesita. El rey porque necesita la figura de Armada como sus ojos para saber qué está pasando, porque los militares están muy crispados y hay ruidos de sable, y Armada necesita seguir con el rey en su rebufo, alrededor de él, porque Armada pues era un hombre con aspiraciones militares y sabía que al lado del rey pues podría medrar y tal. Lo que pasa es que Suárez lo va a echar. Claro, con poco que se conozca a estos dos personajes, los dos coinciden ante el rey, uno siendo el presidente del gobierno y el otro siendo el secretario general de la Casa del Rey. Tenían sus propios motivos para odiarse mutuamente. Armada le decía al rey, le ponía la cabeza así, que este presidente del gobierno que nos está llevando a la ruina, que lo está acelerando todo, que España va a la quiebra, y Suárez le decía al rey: este es un golpista, Armada, ten cuidado con él, hay que quitarlo, y estaban en constante estado de combate, hasta que Armada le pillan un renuncio, perdón, al revés, Suárez le pillan un renuncio a Armada. Armada es un hombre, esto ya lo decía Pilar Urbano sobre el 23F, no se puede entender, y para mí este es el corazón del 23F, no se puede entender lo que pasó sin esa ambición y ese mesianismo desmesurado de Alfonso Armada, que hay quien dice incluso que cuando muere Carrero Blanco, él ya cree que puede ser el presidente del gobierno. Para Armada, ser presidente del gobierno se va a convertir en una absoluta obsesión, tanto es así que va a llegar a mentir a su propio rey, convencido, porque se murió convencido de que repetiría todo lo que hizo, pero va a traicionar al rey convencido de que lo está haciendo por el rey y por España. Antes de pasar, vemos como el propio Armada, es que lo dice, esto es un vídeo muy corto, pero fíjense que Armada dice que siempre pensó que el mundo dependía de él. ¿Se dan cuenta, no? Pues ahora no funciona. Te he dicho que estaba en casa preparando, esto no funciona. Bueno, me creen. Dice Armada: llevo toda mi vida pensando que yo era una pieza fundamental en la vida, que todo dependía de mí, siendo mayor ahí ya con sus camelias, y luego te das cuenta que todos somos prescindibles, pero él mismo está diciendo lo que yo creo que pasó en el 23F, que vamos a ver que son gestos de ambición desmesurada. Bueno, y por último el teniente coronel Antonio Tejero, es un guardia civil de los pies a la cabeza.
declarado por él mismo republicano. No le va para nada la figura del rey. Ama al franquismo, ama a Milán del Bosch, esto va a ser importante, porque él se va a involucrar aquí todo, porque para él Milán del Bosch es el icono de militar ideal. Antonio Tejero ha hecho una carrera en la Guardia Civil absolutamente brillante, llegó a ser el jefe de Ichaurrondo, ha levantado muchísimos cadáveres del suelo y es un hombre que está absolutamente crispado y dolido con ver tanta sangre de sus guardias civiles. Tiene mucho predicamento en la Guardia Civil, todos sus subordinados lo adoraban y él, según llegó la democracia, pues cada 2 por 3 levantaba la mano y se encabronaba con el sistema. Se ha declarado la icurriña y él se niega a la icurriña y le encierran, vamos, arresto militar. En otra ocasión, estando en Málaga, pues con sus guardias civiles para una manifestación que era a favor de subir la mayoría de edad, que creo que estaba, a ver, estaban 18. No, sería 21 y bajarla a 18. Eso es lo que yo quería decir. Bueno, pero es que acaba de morir un guardia civil el día anterior y le parecía que no era de recibo estar manifestando y pidiendo lo que fuera mientras haya sangre de guardia civil. ¿Qué tiene esto muy importante? Tejero, que va a ser su motor. Él tiene un sentido del honor absoluto, créanme que le conozco, no es un hombre para nada vehemente y tal, es fiel a su uniforme, pero él está convencido, y esto es lo que le va a llevar a hacer lo que hace, que él tiene ese punto de arrojo que no tenemos el resto de militares. Todos los militares estamos crispados, pero aquí nadie hace nada. Y él está convencido, y me va a entender, que si él da un golpe en un punto neurálgico del Estado, lo que vamos a hacer los militares es como la pieza del dominó, pues a por ello. Él está convencido que su labor para España lo que tiene que hacer es, y entonces lo intenta con la Operación Galaxia, que en Moncloa se reúne con su queridísimo amigo el capitán Inestrilla, que luego va a asesinar la ETA, para que metieron a otro militar y ese militar se fue de la boca. Los denunciaron, la verdad es que le pusieron una pena de 7 meses y a los 7 meses, y ya nos vamos a principios del 80, Antonio Tejero está en situación fuera de prisión, en situación de disponibilidad y por lo tanto con facilidad para pensar en repetir lo mismo, pero ya no, porque la Operación Galaxia consistía en que él con sus fuerzas, cuando mandaba fuerzas de la Guardia Civil, saliendo por la 6, se metería con sus vehículos en Moncloa, secuestrarían a los ministros y obligarían al rey a cambiar todo eso. Pero eso fue delatado y ahora sigue pensando lo mismo, pero con el Congreso de los Diputados como nuevo punto neurálgico, y está durante todo el año 80 sentido figurado con la cinta métrica y observando todo lo que hay que hacer en el Congreso. Ha tomado nota de lo que le ha pasado en Galaxia y lo tiene muy encapsulado solo con sus capitanes. Cuando Tejero entra el 23 de febrero, sabe nombre y apellidos de todos los periodistas que estaban en la sala, y como eso podíamos decir más cosas. Claro que aquí la pregunta es, si este hombre ha salido de la Operación Galaxia, ¿qué están haciendo los servicios de información? Si este hombre lo que está es tramando el dar ese golpe ahora en el Congreso, pues lo que hacía el CSIC era lo que tenía que hacer, que era que lo estaban persiguiendo, lo estaban vigilando y lo estaban monitorizando. Pero fíjense lo que pasa, esto es clave para el 23F, que por una casualidad el que lleva el operativo que está persiguiendo a Tejero y están vigilándole y siguiéndole y viendo lo que está haciendo en el Congreso, se llama el capitán Gómez Iglesias de la Guardia Civil, que sencillamente ama al teniente coronel Tejero, porque ha sido su jefe en Ichaurrondo y ha levantado cadáveres también con el teniente coronel. Se quieren con locura, pero el destino le ha llevado a uno a estar investigando lo del Congreso y al otro estar en los servicios de información, y cuando ve que es su querido teniente coronel el que está haciendo esto, pues se dio cuenta en una encrucijada y optó por comportarse como tenía que hacerlo. Lo denuncia al comandante Cortina, que sepas que, mi comandante, que el teniente coronel Tejero está haciendo esto. ¿Cómo? Repítemelo. Está haciendo esto. Vamos a dejarle que siga y vamos a encapsularlo porque tal vez nos haga falta. Y ahora entenderemos por qué.
El CSIC y la solución armada. El CSIC de la época hay que decir que no es lo que llegó a ser ni siquiera el CNI de ahora. Un servicio de información recién constituido, además el director general, un general, lo había mandado a la Comandancia General de Ceuta y estaba el teniente coronel Calderón, por cierto, que vive me parece todavía, en la Berzosa, y el comandante Cortina. Son los dos grandes que hacen y deshacen dentro del CSIC. Hay que decir que el CSIC se mueve también todo de manera muy parcelada. En el CSIC lo que hace la mano derecha no lo sabe la mano izquierda. Es increíble, ¿eh? Pero del 23F yo le pregunto a algún compañero del CSIC y dice que no tengo idea. Y veremos qué elementos del CSIC estuvieron muy implicados. El comandante Cortina, que lo subimos a la galería para ponerle cara, es de la misma promoción que el rey. Han nacido en el mismo año, han estado 5 años juntos en Zaragoza y se tienen muchísimo aprecio. Entonces los militares antiguamente tenían mucho más acceso al rey que no ahora con Felipe VI, eso está ya regularizado, pero este hombre entraba por la barrera de Zarzuela y tenía mucha relación con el rey. Pues este José Luis Cortina lo que hace es desempolvar la operación de Gol. Cuando Suárez empieza con su deriva, hay dos jóvenes oficiales del CSIC, los comandantes Peñaranda y Faura, que se les ocurre diseñar una operación de Gol a la española. ¿Qué había pasado con de Gol? Pues que en el año 58 Francia estuvo a punto de colapsar con una guerra civil debido a Argelia. Argelia fue un territorio importantísimo para los franceses. Entonces la mitad estaban diciendo que eso había que soltarlo ya, como el Vietnam, ¿no?, para los americanos y dejarnos de tontería, pero otros decían que era Francia en estado puro y tal. Y había un principio ahí conato de guerra civil. Entonces a los servicios de espionaje, de información franceses, se les ocurrió que va a dar resultado organizar un autogolpe. Llamaron al general Massy y le dijeron, mira, vamos a hacer una cosa que va a ser buena para Francia. Tú moviliza las Fuerzas Armadas y haz algo para pegar un susto en Francia y que se convulsione. Y entonces tenemos avisado al general de Gaulle, que está en la campiña, estaba ya retirado, pero dice que se prestaría eso, y cuando los militares asomen la patita y den un susto, tú, de Gaulle se presenta en el Congreso, el Parlamento francés, y se postula para hacer un gobierno de salvación provisional. Y esto fue así, de libro. Massy hizo un desembarco paracaidista en Córcega, en la Operación Resurrección, que tenía una segunda fase, que era desembarcar sobre París, pero no hizo falta. Francia se asustó, el presidente del gobierno que había, el jefe de la República, Coty, y dieron un paso atrás y le dijeron a De Gaulle que sí, que mejor. De Gaulle pasó de la Tercera República a la Cuarta República. Los dos jóvenes del CSIC, como están viendo que Suárez empieza a hacer una deriva, piensan que en España a lo mejor se puede replicar. Y hacen un informe, que es la Operación de Gaulle a la española. Cuando Rodríguez Sagún, que es el primer ministro de Defensa que tuvimos, hizo una primera visita al CSIC, le enseñaron el informe y los pelos se le terminaron de poner como escarpias. Y entonces censuró absolutamente, eso no se puede hacer, tanto es así que los echó, los expulsó del servicio a los dos oficiales del CSIC, pero una copia quedó dentro del CSIC. Pues Cortina lo que hace en el año 80 es desenvolver la operación de Gaulle. A lo mejor tenemos que tirar de ella, luego la recuperamos. Su objetivo es acabar con Suárez para enderezar el rumbo preocupante de España, encauzar el malestar civil y militar en una única dirección, evitar un supuesto inminente golpe de Estado que estaba previsto para mayo del 81. O sea, los orígenes, el embrión del 23F fue una iniciativa justa, sana, sensata, o por lo menos algo había que hacer, porque es verdad que Suárez nos llevaba, y además porque el rey pudo quitar, con hablar 4 palabras con Arias Navarro lo pudo quitar, pero cuando llegó la Constitución todo cambia. El rey no puede borbonear, como lo han hecho otros, porque la Constitución le deja al rey Juan Carlos en la misma situación que tiene su hijo ahora Felipe VI, una situación siempre ambigua,
conciliadora, el rey reina pero no gobierna, con lo cual el rey no puede quitar a Suárez de en medio y está muy encabronado el rey, como lo estamos en España todos los colectivos, con lo cual el CSIC decide, ahora lo vamos a ver en qué consiste esto, y finalmente eligen al general Armada para presidir un gobierno de concentración o si quieren de salvación. Armada pasa a ser el de Gaulle de Francia. A mediados del 80 se inician los contactos civiles y militares para la solución armada, operación correctora del sistema. Y aquí Tito te contesta lo que me decía, que durante el año 80 efectivamente se hacen múltiples contactos. Y es que Armada o Cortina o Armada, pero no solamente en Madrid, se desplazan a donde sea para buscar un gobierno de salvación, un gobierno de concentración, que luego veremos ese gobierno en qué consistía. ¿Y se prestan los políticos a eso? Claro que sí. Para los políticos es un bombón. Vamos, hay un autor que dice que para Felipe González, que va a ir como vicepresidente de este gobierno, es un atajo. Que para Felipe González pensemos que cuando llegan las primeras elecciones le saca 48 diputados a Adolfo Suárez. Pero es que cuando se aprueba la Constitución, en el año 79, no han pasado 4 años, hay que obligatoriamente hacer otras nuevas elecciones, ahora las primeras constitucionales. ¿Saben el resultado cuál fue? Idéntico al de las 2 años antes. De nuevo UCD sale con el mismo número de diferencia de diputados, con 48 diputados de diferencia. El PSOE estaba que trinaba. Le hace una moción de censura a Suárez y la pierde. O sea, el PSOE estaba a punto de ser un cadáver político como partido. Y ahora viene Armada, Felipe González es muy listo, no se presenta en Lérida, donde ahí está Mújica, y le dicen, oye, hacemos un gobierno, y Felipe González se frota las manos, es un atajo, o sea, me dan la vicepresidencia del gobierno, de ahí a ser presidente lo tengo mucho más cerca. Y así lo hago extensible a todos, menos, hay que decirlo, a los vascos y catalanes, que desde el principio dijeron que no. Pero el resto, incluidos los de UCD, claro que querían este nuevo gobierno de concentración, porque les permitía, pensemos que venimos de 40 años, donde no han tenido oportunidad de acariciar lo que es el poder político. Y llevamos ya 4 años y aquí nadie, ni siquiera, insisto, los de UCD, que un escritor dice de manera muy simbólica, ilustrada, que por las ventanas de UCD se descolgaban los diputados de UCD y se iban a llamar a la puerta a Ferraz y a Génova, porque querían recorrido político. La solución armada, ojo con lo que viene ahora, está diseñada por miembros del CSIC y deciden hacer 2 opciones, la variante constitucional y atención al nombre de la segunda, que es la variante pseudo-constitucional. La primera es un gobierno de salvación y la segunda es la que está inspirada en la operación de Gaulle, porque lo que hace el general Massy al desembarcar en Córcega es una operación anticonstitucional en la Francia de entonces. Esto que va a aparecer en la izquierda es para que el gobierno de salvación, y si quieren ya adaptándolo a Armada, que es en lo que se va a obsesionar, lo de la izquierda es lo que permite que Armada sea presidente del gobierno por la buena. Lo que va a terminar siendo es que Armada sigue queriendo ser presidente del gobierno, como no va a poder ser por la buena, será por las malas. Todo, insisto, para solucionar la grave crisis que vive España y para evitar un golpe de Estado previsto para mayo del 81. O sea, aquí no hay conspiraciones, ni hay pretensión de que el rey salga fortalecido o que el PSOE llegue y tal. Es algo que nos incumbe. Yo por eso a este relato le llamo el 23F una verdad incómoda, porque deberíamos sentirnos incómodos como españoles, por lo que llegamos a hacer todo el colectivo militar, hombre. Empezando por nuestros militares y por nuestros políticos que nos representan a todos. Pero bueno, ¿en qué consiste el gobierno de salvación? Pues en hacer una moción de censura a Suárez. Se hace un gobierno provisional, se había calculado 2 años, con la intención de sujetar la deriva de las autonomías, mejorar las relaciones con la Iglesia y evitar sobre todo el terrorismo. Cuando esas 3 variables, alguna más, esto se hayan causado, el gobierno de salvación dejaría de tener sentido y entonces se convocarían nuevas elecciones generales, como el general de Gaulle, por las malas.
regreso a una democracia progresiva en 2 años una vez resuelta la deriva, porque les recuerdo que Suárez lo que nos está sometiendo es una democracia plena, sin control y haciendo pues auténticos disparates. El CSID lo que crea es el plan B, que hay que hacer un SAM, le llaman así, supuesto anticonstitucional máximo. No hay nada más anticonstitucional que secuestrar el Congreso. O sea, este es el susto que hay que dar. Este es el desembarco de los paracaidistas franceses. Por eso todos los que dicen de que si la división acorazada hubiera llegado a Moncloa, si la 7ª región militar, el ejército tenía que asomar la patita. A Massy le fue suficiente con desembarcar con 500 paracaidistas y Francia se convulsionó. Nosotros con que salga la 3ª región militar es asomar la patita y sería suficiente desplegar unas pocas unidades militares para que el general Armada parezca mesiánico, salvador, para reconducir la situación impostada. ¿Por qué por las buenas no es posible? Porque Suárez dimite el 29 de enero. ¿Y por qué dimite? Porque es un animal político. La historia es que Suárez no le salen los números, a mí no me pueden hacer una moción de censura. No la pueden hacer porque no saben los números, de UCD somos tantos y tal. Lo que no sabe Suárez es que, bueno, lo que no sabe Armada es que Suárez, que está oyendo ruidos de sables y ruidos de bolígrafos, como se llamaba a los movimientos, porque Anson estaban medrando y estaban buscando otras soluciones que no da tiempo a explicar hoy, pero sin recurrir a la moción de censura, fueron a ver a Suárez y le pidieron por la buena, poniendo otros candidatos y tal. Claro, Anson representaba a los privilegiados del franquismo, una élite política que se estaba viendo muy mermada por culpa de Suárez. Pero bueno, cierro ese paréntesis. ¿Y dónde me había quedado? Entonces Suárez, el rey que ha tenido una complicidad, una amistad auténtica, porque el rey se colocaba el casco, se iba a Moncloa, aparecía por ahí, Suárez se quedaba así, ¿a qué hoy tenéis paella? ¿Cómo lo sabía yo? Venga, para adentro. Y tal, y tenían un colega y tal, algún autor, yo creo con razón, dice que tenían un perfil muy parecido de aventureros, de ser un poco insensatos, y esta aceleración que estamos hablando de Suárez habría que imputárselo también al rey Juan Carlos I. Pero hay un momento en que el rey ya no puede más. El rey necesita también echar a Suárez como lo necesitamos todos. Solo que el rey además está viendo que la corona y los Borbones pueden ser expulsados de España, como en otras ocasiones, movido por eso y movido también por lo que nos mueve a todos. En una discusión, según dice Pilar Urbano, Suárez le dice al rey: tu majestad, ahora callao, porque a mí me ha puesto el pueblo español, que he ganado las elecciones. A ti te puso Franco. A ti te habrá puesto el pueblo español, pero a mí me han puesto 700 años de historia y no sé cuántos Borbones y no sé qué y tal. Y antes de despedirse, el rey se va de la boca. Le dice: pues ándate con ojito, que igual te viene una moción de censura, que tú estás muy seguro, y al rey lo que se le está escapando es que hay 60 diputados de UCD que, por lo visto, en una caja fuerte se comprometen a que si hay moción de censura van a votar a favor para desbancar también a Suárez. Y Suárez pone el radar, entonces se da cuenta de que peligra y él llega a una conclusión: si yo me voy ahora, les pillo a todos con el pie cambiado, y si no me voy a convertir en un cadáver político. Si me voy ahora, que pase lo que tenga que pasar, y probablemente más adelante apareceré. Como de hecho lo va a hacer con CDS, lo que pasa es que sin ningún recorrido político. Así que Suárez, que es perro viejo, dimite el 29 de enero. Claro, en este punto lo primero que yo pregunté, si la razón de ser del 23F es quitar a Suárez, y Suárez ha desaparecido, ¿por qué no le damos una oportunidad a Calvo Sotelo? Pero ahí, dicen los autores, y creo que el propio Tarradellas lo dijo, que cuando Armada sale de Lérida para venirse a Madrid, que el rey ha obligado a que se venga a Madrid, pero por una sencilla razón. Los conspiranoides pues dicen que el rey lo que quería es tener aquí Armada para con él tramar. No, lo que pasa es que el rey necesitaba del radar que le estaba dando Armada. Armada, lo vamos a ver ahora enseguida,
le ponía al rey al día de todo lo que estaba pasando. Entonces el rey tenía una necesidad vital, y como encima, es que no he contado, lo he dejado en el aire, que Suárez echa Armada de Zarzuela. ¿Por qué? Porque con este mesianismo que tiene Armada, vamos a hablar de dos grandes errores. El segundo es el que comete en el Congreso. Armada se va da una vuelta de tuerca innecesaria, y es que en las primeras elecciones generales, desde Zarzuela, siendo el secretario general del rey, pide el voto para Alianza Popular porque su hijo se presenta por Alianza Popular, pero lo hace con un correo postal con folios con el membrete de la Casa Real. Entonces alguien, un ayudante, un asesor de Suárez, encuentra una de esas cartas, se la debió enseñar así: presidente, mira a tu amiga Armada cómo se las gasta. Claro, Armada coge, va a ver al rey y dice: majestad, es que este tiene que echarlo. Y entonces lo expulsan también y lo mandan al exilio, a Lérida. Pero luego el rey, estamos ya a principios de febrero, necesita que esté aquí Armada. ¿Por qué? Porque hay muchos ruidos de sable. Me estoy adelantando, lo vamos a ver ahora enseguida. Fíjense, estas reuniones nos llevan al 23F. Todo empieza porque el 3 de enero en Baqueira el rey y Armada se reúnen. El rey está asustado con lo que pasa, pero Armada le termina de poner la cabeza así: majestad, tenemos que hacer algo, esto no puede ser. Yo, para mi gusto, que el rey le dijo: no, de lo que hay que hacer algo. Y vale, pues me tengo que ir. Es una manera de decirlo, porque se va corriendo a ver a Valencia y convence a Milán del Bosch que el rey quiere que demos un paso adelante. Nos da luz verde para organizar lo que sea. Claro, Milán del Bosch está frotándose las manos porque es que necesita resarcirse de lo que está pasando. El rey, por cierto, le ha negado la audiencia a Milán del Bosch, pero ahora cree a pies juntillas porque lo quiere creer, porque lo necesita. Y lo que se cree que se va a extender al todo colectivo militar que va a intervenir el 23F es que el rey aprueba lo que pasa el 23F, y eso no es verdad. El rey sí que, por eso yo decía en la primera diapositiva, dio por bueno el gobierno de concentración y el gobierno de salvación. Preocupado, pero es que se lo decía Cortina, se lo decían otros generales, se lo decían políticos. Dos juristas, Ollero y el otro no me acuerdo, llevaron sendos informes a Moncloa para hacer valer que ese gobierno de salvación podía estar perfectamente presidido por un militar. Pero es que eso es así, la actual ley está así. Es al momento que queda vacante la presidencia del gobierno, si a cualquiera de nosotros se nos propone y el rey lo da por bueno y nos presentamos y los diputados nos eligen a ti o a mí, salimos presidente del gobierno, dicho de manera muy chusca, pero era constitucional que Armada pudiera presidir ese gobierno de salvación. La gran pregunta que yo me he hecho: ¿quiere Milán del Bosch que en ese gobierno de concentración haya comunistas cuando él ha combatido en el asedio? Pues sí, porque yo creo que él dijo: mira, yo ya me queda muy poco tiempo y yo lo que quiero es ser, porque le promete a Armada que con ese gobierno de salvación, Milán del Bosch lo que va a ser es el Jugen, jefe de la Junta, jefe de las Fuerzas Armadas. El 18 de enero, esta reunión es muy importante porque, y esto es un éxito de Armada, consigue aglutinar en una sola reunión en Madrid todos los ruidos de sables que había, y a todos los detiene. Y les dice que durante un mes no aparece Armada, pero Milán del Bosch la dirige. Durante un mes nadie mueve ni hace nada, porque es el tiempo que le tenemos que dar a Armada para que se haga la operación, para que salga él la moción de censura. Esto es importante. Por primera vez Tejero pregunta: mi general, y yo cuando entre en el Congreso, si llega ese momento, porque se está hablando también de la opción B, si yo entro en el Congreso, ¿qué va a pasar luego? Pues esta es la gran pregunta del 23F, porque va a haber una disonancia entre lo que Armada está gestando y que Tejero no sabe. Cuando hace esta pregunta le dice Milán del Bosch: Antonio, eso le corresponde al rey y a los políticos. Nosotros somos militares y lo que tenemos que hacer es lo que se nos vaya encomendando. Y me lo creo, que Tejero ya no volviera a preguntar nada, porque en esto los militares es verdad que tenemos una obediencia de vida sana. Yo jamás, siendo teniente, me he imaginado nunca que mi jefe, mi capitán,
podía orquestar algo en contra mía, de mi unidad o de España. La vida civil no ha sido exactamente así. Pero esa obediencia de vida me la creo. Los militares, igual que mandamos, al darnos la vuelta, obedecemos, ¿no? Bien, como dimite Suárez, ahora, ¿por qué el rey no nombra a Calvo Sotelo? Porque los conspiranoides que dicen que el rey empujó a los militares a entrar ahí, era para que Armada saliera presidente de gobierno, lo puedes hacer ahora. Pero resulta que en Vaqueira, el Armada va a suplicarle al rey que ahora que no tenemos presidente del gobierno, que no se le ocurra nombrar a Calvo Sotelo, va a ser más de lo mismo, vamos a lo mismo, majestad. Y dice Muñoz Bolaños, en la obra suya, que el rey se decantó entre lo constitucional o pseudo constitucional y finalmente se decidió por Calvo Sotelo. Eso, para mi gusto, anula cualquier intención que le queramos poner al rey el día 23 de febrero, porque todo lo que pudiera hacer el rey en esa supuesta conspiración, insisto, iría encaminada a que Armada saliera como presidente del gobierno. Aquí lo ha desaprovechado y el rey el 10 de febrero, después de que Armada le ha pedido, le ha suplicado, el día 10 de febrero Armada se lleva el gran disgusto de su vida porque ve que el rey efectivamente ha cumplido con lo que le dijo. Tanto es así que el 13 de febrero, esto es importantísimo, por última vez, insiste Armada, se cuela en Zarzuela, que no había ni siquiera agenda para recibirle, pero obligan a Sabino a cambiar una cosa porque el rey le insiste, mira, Sabino, quítame a mi primo y que entre Armada, y a ver si se vaya, pero Armada, y esta es la gran canallada de Armada, le dice, bueno, majestad, entonces Calvo Sotelo, seguro, pues que sepas que los militares están organizando algo. Me imagino al rey diciendo, ¿pero el qué? ¿Qué es? Y Armada lo sabe. No, yo solo sé que se está organizando algo, pero sí te garantizo una cosa. Ya no sé si es Armada el que lo dice o el rey el que lo implora. En caso de que ocurra algo, yo tengo capacidad para reconducir cualquier situación. Y esto lo voy a repetir. En caso de que ocurra algo, yo puedo reconducir la situación. Esa es la situación en la que yo creo que está el rey el 23 de febrero a las 18:23. Yo me creo que el rey está jugando al squash, que Sabino la avisa porque la oigo por radio, y cuando llega el rey a su despacho en chándal, se encuentra con que ha habido un golpe de Estado. ¿De quién se acuerda el rey? De Armada. Tiene que tirar de Armada y de hecho no llama esa tarde ni a presidencia del gobierno ni a la JUGEN, llama directamente al GEME, porque no tiene el teléfono del segundo GEME, que es Armada, y el GEME se pone, majestad, sí, ¿qué quiere majestad? Está por ahí Alfonso, que se ponga. Ahora lo retomo, porque lo que pasa ahí es muy importante. Esta reunión para mí es crítica. ¿Qué pasa aquí? Fíjense lo que está saliendo arriba a la derecha. Esta segunda parte, a diferencia de la primera, que era del dominio público, y salían en el Alcázar, en el Ya, Emilio Romero, hablaba de todo esto y tal, aquí hay que callarse, aquí nos silencian a todos, incluido el rey. Debo reconocer que algún participante del 23F me ha dicho, Ignacio, que ingenuo eres. El rey, claro que estaba informado de ese día 23 de febrero. Yo no me lo creo, es que los hechos demuestran que no puede ser así. Pero bueno, reconducir la situación. ¿Qué pasa el lunes 23 de febrero? Pues es una operación que se hace militar en 3 fases. Tejero, que está sin tropa, ha ido buscando guardias civiles y por fin en Príncipe de Vergara. Todo esto se hace deprisa y corriendo. Dicen que fue una chapuza. Es que, miren, la operación Armada está viva con todo lo que vamos a ir contando hasta que, como saben, Tejero manda fuera del Congreso Armada. Pero el hecho de que Armada entre en el Congreso, a pesar de que ha ido a trompicones, la operación está viva. ¿Qué es lo que ha pasado el 13 de febrero? Que Armada, que se va dolido, frustrado, ya termina ese mes en el que le habían dicho que las operaciones militares había que cancelarlas. Pero eso fue el 18 de enero. Luego el 18 de febrero tiene Tejero las manos libres para hacer, porque es el compromiso lo que quieras hacer. Y me imagino Armada llamando al comandante Cortina, oye Cortina, me dijiste entonces que Tejero está dispuesto a entrar en el Congreso, le vamos a dejar que entre en el Congreso.
esta es la gran canallada de Armada, que va a inmolar al teniente coronel Tejero, lo va a traicionar flagrantemente, igual que está traicionando al rey. Lo digo por segunda vez, convencido de que lo hace por España y con ese mesianismo para mí desaforado. Entonces, déjalo marchar, pero hay una reunión en la que en la calle Juan Pintor Gris de Madrid se reúnen Armada con Tejero y con el comandante Cortina. Tejero no le hace ninguna gracia a Armada. Tejero no le hace ninguna gracia a nadie, incluido el rey, excepto Milán del Bosch. Pero Milán del Bosch le ha pedido que vaya allí y le dice el general Armada, teniente coronel, entre usted en el Congreso, tiene que ser incruento, absolutamente incruento, entre dando vivas en nombre del rey y a las 2 horas pues llegará alguna autoridad. Luego el capitán Muñeca se equivoca y dice, en vez de 2 horas le pone un 0, lo pasa a minutos, en 20 minutos, media hora llegará una autoridad militar, por supuesto, y es el que tenía que llegar, es Armada. ¿Qué ocurre el 23F? Bueno, primero que Tejero tiene que asaltar y secuestrar el Congreso. Luego hay que desplegar unidades militares en la operación de Gaulle a la española. Y por fin aparece el general de Gaulle a la española, que es Armada. La primera parte lo hace con 48 mandos y 286 guardias civiles. Y el resultado se puede dar por bueno. Para que Tejero haga esto, se ha ido a la dirección de tráfico y haya conseguido... Los que van a entrar en el Congreso son los motoristas que vemos ahora en la... Antes de ayer estuve con un motorista ya jubilado que estuvo en el Congreso. Pero para poder llegar un lunes 23 de febrero, invierno, con frío, además estaba medio lloviendo, le ayuda el CSIC. El CSIC organiza unos vehículos especiales, unas radios incluso al margen de la propia frecuencia que tiene el CSIC, para conseguir que las 2 columnas, la que sale de Príncipe Vergara y la que viene desde el colegio de los guardias de Valdemoro, para que lleguen más o menos sincronizadas. Tejero se baja del autobús, pistola en mano, desenfunda con la derecha y entran, y nada más entrar hay policías nacionales que se quedan descolocados. Están entrando sus compañeros de la Guardia Civil y entran a toda prisa y con una celeridad, y la Policía Nacional ya entonces no hace nada. Pero Tejero, cuando entra en el pasillo que le va a llevar al hemiciclo, él sabe, porque lo tiene todo medido, que ahí están los escoltas. Entonces intencionadamente pega un tiro al aire. Además se oye en Radio Nacional. Ese día lo estaba transmitiendo en directo Radio Nacional y Televisión estaba sacando imágenes para darlas luego en diferido. Y en Radio Nacional o en la SER se oye ese primer disparo, una cosa rara, cuando están a punto de nombrar a Encabo, que es el Tejero, con sus guardias, los escoltas que están ahí en ese pasillo, son desarmados rápidamente ante esa intimidación de un disparo, no entienden lo que pasa y todas las pistolas que había de los escoltas son requisadas. La columna sigue avanzando. Ahora que hay un momento de opereta, pero que va a tener una trascendencia fundamental, y esto no aparece en los libros, esto me lo ha contado uno de los capitanes que entró en el Congreso. Tejero va el primero, detrás lleva a un par de capitanes y el resto de la fuerza, hasta 248, algunos se quedaron en la calle con el tráfico, no sé qué tal. Pero cuando ya tienen que girar para entrar en el hemiciclo, el primer capitán que ve el primero se para y entorpece toda la columna, porque ha visto un bedel que tiene desabrochado el corchete y les recrimina. Eso es una vergüenza con el uniforme ese que tienen allí. Pero esos segundos son críticos, porque si os dais cuenta, cuando Tejero entra al Congreso, entra solo, mientras que en el pasillo llevaba pegado a toda su gente. De hecho, él se da la vuelta y, perdonadme la expresión, bueno, no, que luego esto se sube en YouTube, pero ¿de dónde se habéis metido? ¿Pero esto qué es? Porque se encuentra solo. Esos 2 segundos de pausa son fundamentales, porque hay que reconocerle el mérito a Gutiérrez Mellado, que ante lo que está pasando, pues él se pone de pie, se envalentona, reconoce a Tejero, va hacia él, y entonces Tejero se ve en la obligación de disparar, y con los subfusiles Z-70 disparan también. Bueno, luego le intentan hacer la zancadilla y tal. Esta primera operación, si no fuera por los disparos, y luego desde el punto de vista estrictamente militar, lo subrayo,
Yo soy de operaciones especiales, no lo digo de verdad, y desde el principio no entendía cómo no se subieron 2, 3 guardias civiles con un hacha o con lo que fuera arriba para cortar la radio, la televisión y lo que fuera. ¿Qué hubiera pasado haciendo ciencia ficción? Que estos guardias que lo tenían todo previsto hubieran subido, los periodistas se hubieran quedado, los del hemiciclo estarían mirando para arriba, 2 hachazos, se quitan las televisiones y ahora Tejero sube al hemiciclo. Pero no lo hacen. Y a un capitán de la Guardia Civil que le hice este comentario dice, ese papel lo iba a hacer yo. Y en Príncipe Vergara, en una de las estaciones de contraincendios, que entonces había hachas y tal, rompimos el cristal y yo con el hacha me iba a subir para hacer eso. Era de operaciones especiales también, para subir en el autobús, pero sobre la marcha me dijeron que no, que me fuera al Escorial a buscar otras unidades y tal, y por eso no se hizo. Pero es una pena porque al final, digo que es una pena porque al final yo no estoy con esto justificando lo que se hizo en el Congreso, pero sí que es verdad que cuando se haga el juicio y se impongan las penas, los 32 son los que salen en la televisión. Si no lo hubiéramos visto en la televisión, igual estaríamos hablando de otra cosa ahora. Se hubiera parcheado de otra manera. En cuanto al despliegue de las unidades militares, lo hizo la tercera región militar con la división acorazada, Valencia al completo, y sí, la DAC llegó a Radio Televisión Española, pero insisto en lo que ya he dicho, suficiente, no hacía falta que se movilizara más. Está colapsado el Congreso, está secuestrado y todo sigue según... Pero cuando llega el general Armada es para sacar a las fuerzas del Congreso, proponer y votar ese gobierno de concentración, postulándose él como presidente del gobierno y gobernar provisoriamente España durante 2 años. Pero ¿qué ha ocurrido a las 6:23? Que cuando el rey está ya en su despacho con Sabino, Armada, me imagino en su despacho, esperando que el rey le llame. Y efectivamente, al rey le falta tiempo. Y ya está ahí con el rey, él ya convencido, además le ha dicho a todo el dispositivo que se crea en la división acorazada que a partir de las 6 de la tarde yo estaré en Zarzuela, porque el rey ya sabéis que es muy voluble y es mejor que yo esté allí. Y cuando recibe la llamada, me imagino a un Armada pletórico diciéndole, Majestad, ¿se da cuenta lo que le dije? Ahora recurre a mí. Bueno, yo le dije que podía. Cuando está en esa conversación, la casualidad que juste el general de la división acorazada, que da por bueno lo que se está diciendo allí, las instrucciones, de que el rey está detrás de esto, que Armada, que es el jefe operativo, va a estar en Zarzuela a partir de las 6, y a las 6:05 llama a Zarzuela, se pone Sabino a la misma hora que el rey está hablando con Armada, en el piso de abajo, Sabino en su despacho está hablando con el general Juste. Y bueno, nada, Sabino, que la división acorazada, hemos procedido con lo que se ha dicho, está ya Armada ahí. Y Sabino dice, Armada ni está ni se le espera. Sabino, que era un general de intervención con la cabeza muy bien amueblada y que todo lo que va a hacer a favor del rey, el rey se lo tendrá que agradecer toda su vida porque va a ser su escudo humano, colgó rápidamente el teléfono, subió arriba, se encontró al rey hablando con Armada y le hizo el gesto de colgar. El rey lo pilló enseguida. Oye, Alfonso, espera un momento. Oye, mira, Alfonso, quédate en tu despacho y espera instrucciones. Eso es una contrariedad absoluta para Armada, convencido de que podría ir a Zarzuela, que el rey le iba a dar luz verde. Cuando cuelga le dice, aquí pasa algo, Majestad. Es que me dicen que Armada tenía previsto venir aquí, es que Armada puede estar metido en este tema. Entonces lo dejan ahí apartado. ¿Y qué es lo que ocurre? Ahí tenemos a Sabino Fernández Campos, el ayudante del rey. Pues fíjense, el esquema de lo que pasa el 23F. Tejero ha entrado en el Congreso. Van a ser, hasta las 12 del día siguiente, van a ser 18 horas de secuestro. Televisión se ha metido una unidad de caballería que está muy cerca de Radio Televisión Española, en Pozuelo, y están poniendo música militar. A las 7:30, Milán del Bosch despliega en Valencia toda la región militar. Fíjense si es poco importante la presencia militar, que los tanques, los carros de combate que decimos los militares van desarmados y los tanques se están parando en los semáforos. O sea, es una cosa de... No, es que no es un golpe de Estado, porque un golpe de Estado ya sabemos lo que ha pasado en Turquía, lo que ha pasado en tantos sitios, se mata, se corre la sangre, se cambia absolutamente todo.
Ya hemos hablado de que esto era más un pronunciamiento. Se desocupa Televisión Española a las 9 de la noche, hasta la 1:10 que va a salir el mensaje. Es verdad que hay demasiado tiempo como para que el mensaje se pudiera haber puesto antes. ¿Qué le pasa a este mensaje? Sabino, que tiene la cabeza muy bien amueblada y que yo insisto, soy de la opinión, hay mucha gente aquí, alguno de ustedes puede ser que no esté de acuerdo conmigo, Sabino y el rey Sabino están descolocados, se han encontrado con algo que el 13 de febrero Armada había vaticinado, pero no saben qué hacer, tienen a una Armada que es sospechoso que quiere venir y no saben qué hacer. Entonces a Sabino se le ocurre, Majestad, vamos a pedir que se grabe un mensaje. Y ese mensaje, con lo que digo ahora, les animo a que lo vuelvan a ver, porque es un mensaje generalista. Es un mensaje que sirve para cualquier momento de la noche. Lo único que descalifica es que el Congreso no se puede tomar por la fuerza, pero no está descalificando nada que pueda estar en la cabeza de Armada. Es un políticamente muy correcto y va a estar ahí encapsulado, vamos, preparado. Va un equipo al Zarzuela, se graba y luego lo tienen en televisión esperando a que se dé luz verde para que se emita el mensaje. Sale el equipo de televisión y ahora entra Armada. ¿Por qué entra Armada en el Congreso? Son ya las 12 de la noche, han pasado 6 horas. Armada estaba convencido de que a esta hora ya estaba de sobra en Zarzuela, pero lo tienen ahí retenido. Armada lo que está haciendo en el cuartel general del Ejército como segundo jefe es pedir la Constitución y mirar que él puede ser nombrado presidente del gobierno. Y está calentando junto con Cortina, que lo ha hecho a través del Alcázar y el colectivo Almendros, que la situación, yo he sido el primero que he dicho que era penosa en España, pero era el momento en que Cortina lo que hace es que retumbe más. Y ahora está haciendo un doble juego canallesco muy gallego Armada. Le está diciendo a unos y a otros lo que quieren oír. A los que están dentro del Congreso les está diciendo que no tienen nada que hacer, que es mejor que se entreguen, y a los que están fuera están diciendo que va a ser un desastre esto, que va a correr la sangre. O sea, se está haciendo necesario, lo mires por donde lo mires. Y el rey Sabino y el rey, ante la insistencia de Armada, Majestad, que se va a organizar gorda, es mejor que hagamos el gobierno concentración, no sé qué, pues toman una decisión que se sigue sin entender a día de hoy, pero fue lo que ocurrió. Le dijo Sabino, mira, en nombre del rey, entra en el Congreso y trata de negociar con Tejero, propone el gobierno de concentración y adelante. Lo único que te pedimos, ojo a esta coletilla, es que lo hagas a título personal. O sea, ¿desde cuándo un alto funcionario del Estado hace una misión de este tipo a título personal? Pero aquí sigue viva la operación Armada. El momento que Armada entra, cuando entra con Armada, Tejero casi lo abraza y le da un beso. Entiéndeme lo que quiero decir, porque lleva 6 horas, Tejero no entiende lo que está pasando, aquí no viene nadie, por fin ya llega y además es Armada, con el que he hablado el sábado por la mañana. Con lo cual Tejero se cuadra ahí y aquí le tenía que haber dicho Armada, teniente coronel, ha cumplido usted con su operativo, salga afuera y allí recibirá sus instrucciones. Y Tejero hubiera obedecido y se hubiera ido. ¿Qué había afuera? Unos autobuses para que Tejero, junto con los oficiales, se fueran a Getafe, donde había 2 aviones preparados para llevarlos, no se sabe bien si a Chile o a la misma Portugal. La idea es que Tejero se ha inmolado haciendo esto, lo sacamos fuera para que no se queme, allí fuera, cuando todo esto se disipe, hacemos que regrese, se le asciende, se le da un destino en el norte, que es su sueño, se le dan medallas y vítores y tal. Pero Armada, y este es el segundo gran error, embriagado de éxito, viendo que por fin va a ser ya el presidente del gobierno, en vez de decirle, teniente coronel, retire la fuerza, le dice, teniente coronel, me toca a mí ahora ir al hemiciclo que voy a proponer el gobierno de concentración. Armada, ¿qué estás contando? ¿Qué dices? A Tejero no le digas eso. Tejero ha entrado ciego, convencido que lo que va a haber ahí es una junta militar o un gobierno de Chichinaba, pero sobre todo con Milán del Bosch y tal. Pero Tejero le pregunta, ¿cómo? ¿Qué gobierno de concentración? Es la primera vez que oía algo de esto. Rectifico lo que he dicho anteriormente. Y Armada lo casca todo. Se mete en una sala acristalada,
Ahí está la doctora Echagüe, que por su condición de diputado y médico, pues ha tenido libertad para moverse y oye que están gritando, se ha puesto ahí y en una agenda Luxindes graba el gobierno de concentración. Se armada, se va de la boca y le dice al teniente coronel que va a haber diputados del PSOE, ahora lo vemos, y 2 del Partido Comunista, Tamames y el otro que lo veremos ahora. Y entonces ahí es donde Tejero dice, ¿cómo? ¿Para esto me he metido yo aquí? Esto no es lo previsto. Pues llama a Milán del Bosch y llama a Milán del Bosch y Milán del Bosch se llama, yo me imagino ahí, Milán del Bosch está desbordado por la situación. Claro que él quiere hacer algo, pero no le está gustando nada lo que está pasando. Y ya cuando tiene al otro lado a Tejero se ve en la obligación de decirle, Antonio, haz caso al general Armada. No lo puedo creer, mi general. Me estás diciendo que yo he entrado aquí para que pongamos ahora comunistas después de todo lo que hemos hecho y tal. Tejero, hazme caso y tal. No, mi general, no le hago caso ni a usted ni al otro. Una situación absolutamente crítica. Con lo cual, el propio teniente coronel Tejero para la operación Armada. Armada no le queda más remedio a la hora que salir de ahí. Este es el gobierno de concentración. Aquí vemos a la doctora Echagüe y el gobierno arriba, si se dan cuenta, pone general Armada en la primera letra, al lado vicepresidente político Felipe González, López de Letona y así sucesivamente. En definitiva, en el gobierno había 12 políticos, 1 de AP, 5 de UCD, 4 del PSOE, empresarios y militares. ¿Habían dado el visto bueno todos estos? La mayoría sí. La mayoría sí. El propio Anson, que lo ha negado en muchísimos reportajes, el año pasado, como está el hombre mayor, hizo una entrevista y se va de la boca. Y dice, claro, pero el periodista, un chaval joven, insiste, pero Anson, ¿cómo se llama el nombre? Anson. Pero Luis María, no me entero, le decía el periodista. ¿Tú sabías lo del gobierno de concentración? Hombre, pues sí que lo sabíamos. Ah, o sea, que tú lo sabías. Ah, cuando había dicho 50.000 veces que no. Lo digo como un ejemplo de que lo sabían la mayoría. Pero lo que no sabían es que Tejero iba a entrar en el Congreso, ¿eh? También hay que decirlo. A la hora se va frustrado, Armada, se sube en el coche, antes llama a Zarzuela y dice, este tío está loco, me he ido y no me deja hacer el gobierno de concentración. 2, después de 4 horas desde que salió el equipo de televisión, 2 minutos después se lanza el mensaje. O sea, el rey ya, la baza armada se ha eliminado, con lo cual se lanza el mensaje. Estoy terminando. Entra Pardo Zancada, un comandante de infantería, en un acto de honor absoluto, porque él le da asco lo que estamos haciendo los militares del Ejército de Tierra, dejando solos a los guardias civiles. Y como está en el Pardo, en el cuartel general del Pardo, consigue que un capitán piense igual que él y se cogen 113 policías militares y 9 Land Rover, 109 estos que tienen rotativos, quizás por el hecho de ser vehículos de autoridad o de control, entran hasta la cocina, el teniente con el Tejero cuando le ve, pero Ricardo, ¿qué haces aquí? No, Ricardo no, porque no se conocían, o sea, tenían unas referencias lejanas. Y Pardo Zancada le dijo, no, él, vengo aquí pues porque sí, porque hay que estar contigo. Se echó 12 años sobre sus espaldas. El rey llama a Milán del Bosch y le dice que repliegue las unidades. Entra el capitán de navío Menéndez. Nosotros vivíamos en la calle Antigua General Moscardo, en el 5º y en el 7º vivía el capitán de navío Menéndez, que esa noche estaba en su casa, se puso el uniforme, se fue al Congreso. La verdad que entrar y salir del Congreso era fácil, y se entregó allí por amistad auténtica con Antonio Tejero. Es de destacar que era la máxima autoridad militar de los sublevados, porque un capitán de navío se corresponde con un coronel, y Tejero era teniente coronel. Sin embargo, estuvo a 2 pasos de Tejero, lo vemos en las imágenes, sencillamente como un acto de corporativismo, de amistad o de solidaridad. Y por fin se va a firmar el Pacto del Capó. En esa situación de indefinición donde Armada no ha conseguido lo suyo, ¿ahora qué? Ahora siguen pasando las horas, Armada se ha ido a la 1 de la mañana y siguen pasando las horas. Y por fin por la mañana
hay un teniente coronel, de los cientos de tenientes coroneles que hay en el cuartel general de la Armada, un ángel que apareció, que levantó la mano y dijo: se me ocurre, teniente coronel Fuentes de Salazar, soy íntimo amigo de Pardo Zancada. Ricardo Pardo Zancada es la mente más fría que hay ahora mismo allí. Somos amigos, que en los matrimonios salimos los sábados, domingos, muy amigos. ¿Me permiten que vaya y la verja hable con Pardo Zancada y a ver bajo qué condiciones estaría dispuesto a salir? Y va a funcionar así. Llegó allí Ricardo, Fernando, Fuentes de Salazar. Le dijo: Ricardo, es que esto no tiene sentido ya, es que no tenéis nada que hacer. ¿Bajo qué condiciones? Entonces Pardo Zancada le dijo: bueno, sí, lo comprendo. Mira, quiero salir por la puerta de atrás del Congreso, no por cobardía. Quiero estar al margen de los focos y de los periodistas. Exijo volver con toda mi unidad, tal como he venido, volver al Pardo y entregarme allí en la misma unidad donde he salido. Por supuesto, con toda mi unidad armada, que eso para los militares, el que te quiten tu arma es. Y quiero ser el único responsable de lo que ha pasado aquí. Cuando consigue esas condiciones, que la escriben en una hoja con el membrete del Palacio, del Congreso, van al Palacio, al Hotel Palace, y dicen: mire, se abre esta esperanza. Y allí mismo le dicen: ¿y por qué no vuelves? Y ahora que Ricardo Pardo Zancada está propicio a esto, a ver, que le pregunta a su teniente con el Tejero si él, con sus condiciones, y funcionó así. Tejero también comprendió que era el momento. Es verdad que Tejero se reúne con sus capitanes, que esto no dejó de hacerlo nunca, cuando tramó y cuando se rindió. Y llegaron a la conclusión que sí, con unas condiciones más o menos parecidas. Bueno, en el caso de Tejero exigía, y lo veremos ahora, a ver. No lo tengo, pero aquí una de las primeras condiciones es que venga el general Armada. A Tejero dice: a mí me ha metido aquí Armada, que el sábado estuve hablando con él. Ahora que venga y que firme él esto. Firmo si es Armada el que viene a pedirme, que dé la cara, que se asome. Claro, eso lo va a utilizar torticeramente Armada hasta que se muere, diciendo: yo con el 23F me he quedado muy tranquilo porque lo hice por el rey, por España, y gracias a que yo fui se rindieron. Esa no es la verdad, pero bueno. Y lo único que negociaron en el Palace es que no podían permitir que solo ellos dos, Pardo Zancada con su unidad y Tejero, fueran los únicos responsables. Que de oficiales para arriba había que imputarlos a cada uno con la pena que le correspondiera. Pero en esa negociación, mira, quedaron al margen suboficiales, que había hasta 30 en el Congreso. Ya terminamos, se firma el pacto del Capó. El juicio, como he dicho antes, fue una pantomima. El ámbito de actuación fue a 32 implicados. Este vídeo imagino que no se va a ver. No se ve. Pero a mí me parece que los hoteles se ensañó con nosotros, porque con los militares no se tuvo en cuenta el informe Howden. Mire, esto son las primeras penas que se impusieron en el Consejo Supremo de Justicia Militar. Para lo que habían hecho estos militares y estos guardias civiles, son penas muy a la baja. Pero ese es el pacto de silencio que se había hecho. Hay que pasar páginas rápidamente. Vamos a condenar, desde luego, a los que entran en el Congreso, pero que las penas sean a la baja a cambio de que no haya más militares implicados, de que no haya responsabilidades con ningún civil, etcétera, etcétera. Pero Calvo Sotelo pensó que no, que esto no era justo, y las condenas del Tribunal Supremo, pues en algunos casos se doblaron. Cumplieron la máxima pena Milán del Bosch y Tejero. Llama la atención los 7 años solo de Armada con el que se debió pactar para darle una amnistía a cambio de su silencio, porque salió para ir al Hospital Gómez Ulla por una supuesta enfermedad casi terminal y iba a vivir 20 años más, ¿no? Tejero es el único que cumple íntegramente toda la pena, porque nunca quiso que se le aplicara ninguna clemencia, ¿cómo se llama? Indulto. Lo mismo Milán del Bosch, solo que por edad ya tuvo que salir necesariamente. Hoy solo viven el teniente coronel Antonio Tejero y Pardo Zancada. Los dos están muy mayores, con la cabeza y la movilidad muy perdida.
Conclusiones. La solución armada fue diseñada por elementos del CSIC como una operación correctora del sistema. El plan A contó con el visto bueno de todas las instituciones, pero resultó fallida, al igual que ocurrió con el plan B. Insisto que con el plan B, para mí, el rey no sabía lo del Congreso. Aunque por otra vía el 23F va a conseguir corregir la deriva del sistema, porque la clase política, que estaban coqueteando también con demasiadas cosas, se concienció y cambiaron su actitud. Se produjo un giro conservador en la labor del gobierno. Es que uno de los problemas que había con Suárez es que estaba incomodando a los Estados Unidos. Suárez, que no quería entrar en la OTAN, se estaba trayendo a Arafat aquí a España, se iba a ver a Cuba, estaba coqueteando con los países no alineados y eso los Estados Unidos pues no lo podían permitir. Pero es que el Papa Juan Pablo II, igual que Ronald Reagan, ambos eran de corte derechista. Entonces Suárez se puso absolutamente en contra para los fines que perseguían unos y otros. Por eso Cortina llamó al secretario de Estado, ¿no?, al embajador Todman, y le advirtió de lo que iba a pasar el 23F. Es cierto que parte de la sexta flota se desvió y estaba en el Mediterráneo. Es cierto que un avión Hawk, ahora no me acuerdo el nombre, pero estos con satélite de vigilancia, estaba en Lisboa preparado para sobrevolar la península. No es cierto que el príncipe y las infantas no fueran al colegio, fueron en la calle Pintor Rosales, pero es verdad que ante lo que estaba pasando, rápidamente desde Zarzuela los recogieron y se los llevaron. Pero los americanos sabían lo que iba a pasar y no hicieron nada, se pusieron de perfil. Pues si todo esto está hecho para que Suárez se quite en medio, lo damos por bueno. Pero es un asunto interno vuestro, llegó a decir. Y el Papa Juan Pablo II estaba muy contrariado porque unos meses después se va a aprobar el divorcio. Juan Pablo II, de corte también derechista, o si se quiere conservador, pues Suárez era un elemento discordante. España entró en la OTAN, se aprobó la LOPA para frenar las aspiraciones autonómicas, pero fue un destello nada más, porque luego se declaró anticonstitucional, así que lo de las autonomías siguió su curso, desaparecieron las tramas civiles y los ríos de sable. Curiosamente, ETA decretó un alto el fuego y en el 81 fueron detenidos nuevos comandos. La corona, con su majestad el rey al frente, resultó fortalecida, no así nosotros los militares, que cargamos con una mochila durante demasiado tiempo por decir que todos éramos golpistas, o tener esa imagen que con las primeras misiones, cuando empezamos a salir, todo eso desapareció. Pues tenemos unas fuerzas armadas, de verdad lo digo, yo no he participado en misiones, pero nuestros soldados, tanto en misiones de paz como en misiones de combate, es de lo mejor que hay por ahí. Por eso hoy la institución de la Fuerza Armada está muy bien valorada, pero no en aquella época. El rey, que solamente tenía la legitimidad que le había dado Franco, y después de la Constitución, que encima le había quitado, él reina pero no gobierna, pues salió su figura, debido a ese pacto de silencio, salió muy fortalecida. En definitiva, el 23F redimensionó la democracia corrigiendo su deriva. Mi voz sigue patética, pero la noticia buena es que he terminado. Muchas gracias. No sé qué hora es, pero igual ya han cerrado las calles. 10:12. Bueno, pero merecía la pena. Yo pensaba, digo, habrá que hacerlo en 2 pases. Bueno, por un día merece la pena. No sé si hay alguna pregunta. Yo todo lo que sabía ya lo he contado, así que no me pregunten nada. Sí, por favor. Sí, yo me acuerdo esa noche. Perdón un segundo. Como estos. Gracias. Yo me acuerdo esa noche, le dije a mi esposa, yo no aguanto más fascismo. Como esta gente triunfe, nosotros nos exiliamos, porque ya bastante había aguantado a Franco, bastante había aguantado el sistema de terrorismo de Estado, y que esto es intolerable de que vengan pues unos señores y decidan que España son ellos. Lo que me extraña de todo este tema es cuál es el concepto que tenía esta gente de pensar que ellos tienen la razón y pueden imponer su razón al resto de los españoles. No, yo creo que cuando he sacado la diapositiva de cómo estábamos el colectivo militar, con eso se te contesta. Había a la derecha los inmovilistas que no querían la democracia bajo ninguna versión, que estaban dispuestos a utilizar
la fuerza. Por eso en el 23F lo que hay es un autogolpe, una operación para cambiar lo que está pasando con Suárez, pero sí que es verdad que utilizan a unos pocos militares y guardias civiles que coinciden con el retrato que tú has hecho, de imponer por la fuerza y aquí hay que hacer lo que hay que hacer. Pero creo que con mi relato he explicado que la intención no era de que todo un colectivo, o sea, no se puede hacer extensible lo que pasó en el Congreso al resto de militares. No sé si con eso te respondo. Perdón, te felicito porque ha sido una exposición excepcional desde mi punto de Muchas vista. Tengo mis opiniones acerca de, digamos, de los motivos que estaban detrás. Es cierto que todo lo que tú has contado es muy coherente, pero a mí me hace gracia, lo digo de esta manera, Sí. que en las conclusiones que sacas al final dice, entramos en la OTAN. Sí, entramos en la OTAN, muy a pesar del Partido Socialista. Que yo recuerdo a José María García haciendo propaganda para entrar en la OTAN en un programa de deportes, porque sabía dónde nos meteríamos si no entrábamos. O sea que... Sí, pero no te termino de entender. O sea, ¿tú crees No. que hicimos bien en entrar en la OTAN o no? No, yo creo que sí, hicimos bien. Claro. Pero cuando tú dices entramos en la OTAN, yo no estoy tan Porque seguro... Suárez no quería que entráramos. Yo no estoy tan seguro de que Suárez... perdón, estoy hablando yo. Yo no estoy tan seguro de que Suárez no quisiera que entrásemos No, en la OTAN, de la OTAN. Yo lo que sí he leído en algunas circunstancias es que había una especie de confrontación de egos, de personalidades entre el rey y Adolfo Suárez. Sí. Y de alguna manera, aparte de eso de regenerar la democracia y todo eso que has contado excepcionalmente, hay detrás un deseo muy grande por parte del rey de que Suárez saliera del tablero político, cuando realmente Suárez estaba puesto legítimamente ahí porque los españoles les dimos los votos y además 2 veces. Sí, no he dicho nada. Entonces, bueno, por eso pero quiero decir créeme que algunas que conclusiones son interpretables. España, desde que el príncipe llegó, nada más llegar, el príncipe se fue a Washington. O sea, siempre hemos estado monitorizados por los americanos. Los americanos tienen mucho interés en España porque geográficamente hablando somos pues un puesto logístico para las bases, que era el concierto que se hizo. Entonces, Suárez, contra todo pronóstico, decide, porque era un tío con mucho amor propio y tal, y él decía que no quería que fuéramos cola de león, cabeza de ratón, que podíamos ser cola de león, y quiere seguir el modelo de Francia. Francia se ha ido de la OTAN y dice que España no tiene que estar con los países no alineados. Y además que podemos hacer nuestra producción de nuclear, de guerra nuclear y tal. O sea, todo esto era un disparate. Yo también creo que era un disparate el no estar dentro del concierto europeo. Y entonces una de las cosas que a los americanos les parecía increíble, que España, ¿cómo podemos utilizar las bases, que era lo que hacía falta una vez que llegó la Guerra Fría, si España no está en la OTAN? Por eso he puesto en la diapositiva, finalmente eso se corrigió y entramos en la OTAN. Pero no sé qué problema hay con eso. No, simplemente entramos en la OTAN, pero como si hubiera sido un logro. No, realmente fue una obligación del Partido Socialista porque se le echó a la sociedad encima. Y recuerda José María García por la noche... Sí, que era de entrada abogando a OTAN, no. OTAN de entrada, no. OTAN de entrada, no. O sea que, y bueno, luego se plegó Felipe González. Efectivamente. Pero vamos. Muchas gracias. Muchas Te gracias. agradezco tu participación, sí. Yo creo que tenemos que perdonar ya a Ignacio. Mi voz maltrecha. Que tú le llevas 2 horas hablando. Así que yo creo Bueno, que- muchísimas gracias. Año que viene, que venga otra vez.